Hola cocinacas, según el país en el que vivas, los llamarás gambas o camarones. Pero, indiferentemente de dónde residas, estas 6 recetas están igual de ricas. ¡Vamos con la primera! Hoy vamos a preparar espaguetis vegetales con gambas o camarones, una receta muy saludable. Lo primero que vamos a hacer es cortar el calabacín en láminas lo más finas que podamos con ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado. Existen utensilios que te facilitan esta tarea, pero si no tienes, lo vamos a hacer a mano para que veas que no es nada del otro mundo. Una vez tenga las láminas, sacamos los espaguetis cortando tiras muy finas a lo largo de la lámina. Hacemos lo mismo con la zanahoria y reservamos. Cortamos y pelamos la cebolleta en juliana. Pelamos y laminamos el diente de ajo. Ahora vamos a preparar el aderezo que añadiremos después a las verduras. Para ello, exprimimos media naranja y añadimos el zumo a un bol. Después, añadimos en él el vinagre de manzana, el aceite de coco y por último, la soja baja en sales. Removemos bien y reservamos. Ponemos la sartén a calentar y añadimos un chorrito de aceite de coco. Ya veréis qué aroma más rico le da. Una vez esté caliente, añadimos la cebolleta y el ajo y dejamos pochar a fuego medio. Cuando el ajo comience a dorarse, añadimos las gambas ya peladas y desvenadas y dejamos a fuego medio hasta que se consuma el jugo que irán soltando. Será el momento entonces de añadir las verduras, esto es, el calabacín y la zanahoria. Añadimos sobre ellas el aderezo y removemos. Dejamos a fuego bajo, removiendo de vez en cuando para que todos los ingredientes se empapen bien del aderezo y dejamos que se haga poco a poco. Lo retiraremos de la sartén procurando que sea cuando haya reducido la salsa, pero dejando lo suficiente para que el plato quede jugoso. Te aconsejo que lo sirvas caliente acompañado de la otra media naranja y exprimas un poquito mientras lo comes. Verás qué delicia de plato. 2 tazas o 400 gramos de gambas o camarones, un calabacín mediano, 2 zanahorias medianas, una cebolleta, un diente de ajo. Para la salsa utilizaremos 3 cucharadas de salsa de soja baja en sales, una cucharada de vinagre de sidra de manzana, zumo de media naranja y una cucharada de aceite de coco. Un aceite muy saludable que le dará un toque especial a nuestro plato. Hoy vamos a preparar gambas al ajillo, un plato típico entre las tapas de España, sobre todo en Andalucía. Utilizaremos gambas congeladas en este caso, porque no queremos estar mucho tiempo en la cocina, pero si las has comprado frescas, solo tienes que quitar la cabeza y congelarlas para otro día hacer por ejemplo un caldo y quitarles la cola, pero esto va en gustos. Colocamos las gambas en un bol y las cubrimos con agua y medio vaso de vino blanco y las dejamos reposar 1 o 2 horas. Una vez transcurrido este tiempo, las vamos a preparar sobre el mismo plato que las comeremos. En este caso hemos utilizado un plato de barro, pero puedes hacerlas en una sartén aparte y después servirlas calientes. Echamos un poco de aceite de oliva y también el ajo laminado y la cayena, hasta que empiece a dorarse a fuego bajo. A continuación añadimos las gambas ya escurridas y subimos el fuego. Y vertemos un poco de caldo donde han estado en remojo las gambas. En el caso que quedasen muy espesas, añadimos un poquito más de caldo. Añade un poco de sal y sírvelas muy calientes, con mucho cuidado de no quemarnos y acuérdate de retirar la cayena. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Gambas cocidas 300 gramos, 4 dientes de ajo, 2 guindilla cayena, medio vaso de vino blanco, medio vaso de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Hoy vamos a preparar tartar de aguacate y langostinos. Lo primero que haremos será trocear en tacos pequeños el tomate. También lo puedes pelar y quitar las semillas, pero no es necesario, y no cambiará mucho el resultado de la receta, y así ahorrarás tiempo, que es de lo que se trata. Hacemos lo mismo con el aguacate, sacamos la carne y troceamos en taquitos. Igualmente con la cebolla o cebolleta, puedes utilizar la que más te guste, lo importante es que quede bien picadita. Mezclamos en un bol el aguacate y la cebolla y añadimos el zumo de medio limón o lima. Es el turno ahora de las gambas. Añadimos un poco de aceite de oliva a nuestra sartén y ponemos a calentar. Nosotros las hemos comprado crudas, pero puedes comprarlas cocidas y te podrás saltar este paso, pero creo que a la plancha le dan un toque perfecto. Y nada, son 5 minutos. Cuando esté caliente, añadimos las gambas y hacemos hasta que estén doraditas. Será el momento entonces de retirarlas. Esperamos que se enfríen y las troceamos en taquitos como el resto de ingredientes. Momento ahora de montar el plato. Con ayuda de un cilindro hueco o si no tienes, te sirve cualquier tipo de cuenco. Solo asegúrate de prensar bien las capas de alimento que vayamos añadiendo sin llegar a aplastarlas y después volcarlo y retirarlo con cuidado. Antes de terminar, hacemos la salsa mezclando el pimentón y la mayonesa. Y coronaremos nuestro tartar con una cucharada y un poquito de perejil picado.
hemos utilizado un tomate, medio aguacate, un puñado de gambas congeladas, zumo de media lima o limón, media cucharada de pimentón picante o dulce, media cebolla o cebolleta y un chorrito de aceite de oliva. Hoy vamos a preparar unos langostinos o gambones a la plancha con vinagreta de limón y ajo. Para esta receta puedes utilizar langostinos o camarones según tu país. También gambones, que son los más grandes y mucho mejor para hacer a la plancha, ya que nos quedarán mucho más jugosos. Lo primero que haremos será colocar la plancha en el fuego y repartir un poquito de aceite de oliva virgen extra y una fina capa de sal gorda. La sal gorda, como sabes, hace que el alimento coja lo que necesite y nada más, no te quedará salado. Una vez caliente, colocamos los langostinos en orden y en una misma dirección. Esto es muy importante. Pasados de 3 a 5 minutos, depende de la temperatura y tamaño de las piezas, les damos la vuelta en la misma dirección. De esta forma, al apuntar todos en el mismo sentido, sabremos que no nos hemos dejado ninguno sin girar. Los hacemos por esta cara un rato y cuando veamos que están listos, los sacaremos. Ahora vamos con la vinagreta de ajo y limón. Para ello, mezclamos en la taza del aceite de oliva, el vinagre de manzana, el zumo de medio limón, la pimienta, la sal, el ajo muy picado, el tomillo, la mostaza y la miel. Removemos muy bien para que quede bien integrado y vertemos sobre los langostinos. Un consejo que te doy es que intentes tener hecha de antemano la vinagreta para echarla sobre el marisco lo antes posible y evitar así que se enfríe mucho. Otra cosa que puedes hacer es pelarlos e irlos mojando para que todavía estén más calentitos. Vamos con los ingredientes. Langostinos, langones o camarones, una docena. Aceite de oliva, medio vaso. 3 cucharadas de vinagre de manzana. Zumo de medio limón. Pimienta, un cuarto de cucharada. Igual con la sal. 2 dientes de ajo. Media cucharada de tomillo. Una cucharada de mostaza Dijon. Y una cucharada de miel. Hoy vamos a preparar gambas con setas al vino. Los ingredientes son 200 gramos de gambas peladas, 200 gramos de setas, 15 mililitros de vino blanco semidulce, una cayena, un chorrito de aceite de oliva, un diente de ajo y una pizca de sal al gusto. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será picar el ajo. Después lavamos y cortamos todas las setas. Después ponemos en una sartén a dorar el ajo con un chorrito de aceite de oliva. Y añadimos una pimienta cayena. Eso sí, te aconsejo que después retires la pimienta para que nadie se la encuentre en su plato y se muera del picor. Después incorporamos las setas y las cocinamos intentando evitar que queden tostadas. Ahora incorporamos las gambas y las cocinamos hasta que cambien de color. Por último, incorporamos el vino y una pizca de sal y lo seguimos cocinando todo hasta que este se evapore. Lo haremos removiéndolo poco a poco para que se mezclen todos los aromas y se emulsionen los jugos de las gambas y de las setas junto con el vino y el aceite. Hoy vamos a preparar gambas al curry con crema de cacahuete. Los ingredientes son unas 18 gambas peladas, media cebolla, 150 ml de nata líquida para cocinar, 2 cucharadas grandes de mantequilla de cacahuete, una cucharada grande de aceite de oliva y otra de aceite de coco, una pimienta cayena, una cucharada pequeña de curry en polvo, una pizca de perejil picado y arroz basmati como guarnición. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será cortar la cebolla bien finita.
Esta cebolla la pochamos en la sartén con un chorrito de aceite de oliva y otro de aceite de coco, que le dará un montón de aroma. Si lo queremos picante, podemos añadirle una pimienta cayena entera, que después retiraremos para que nadie le toque en su plato. Ahora echamos la mantequilla de cacahuete y esperamos a que se derrita. Una vez derretida, echamos la nata y lo mezclamos todo. Ahora será el momento de echar las gambas y el curry para que se cocinen dentro de nuestra salsa. Una vez veamos que ya falta poco para que se terminen de cocinar las gambas, le añadimos perejil picado. También podemos añadirle cilantro si lo preferimos. Por último, os aconsejamos que acompañéis este plato con arroz basmati como guarnición, ya que juntos están deliciosos. ¿Qué tal? ¿Os han gustado? Te voy a pedir un favor, y es que nos dejes en los comentarios las recetas con gambas o camarones que más te gusta y las haremos. Como sabes, leemos y contestamos todos los comentarios, por lo que sería de gran ayuda que nos ayudes a elegir la siguiente receta. Y si te ha gustado esta colección, guárdala cerca, ayúdanos con tu like y suscríbete al canal si es la primera vez que nos visitas, para no perderte ningún vídeo que publicamos cada semana. Y recuerda, comer saludable es hacerlo tú mismo. Hasta la próxima, cocinacas.